Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de muchos. ¿Alguna vez te has preguntado si el amor que sientes por alguien tiene raíces profundas en el pasado, o si está destinado a florecer en el futuro? Esa es precisamente la pregunta que queremos explorar hoy, inspirados por la intrigante frase, Mert y Afra, amor del pasado o futuro. La llama renace. Esta frase nos da una pista de que vamos a hablar sobre una conexión, un vínculo que parece trascender el tiempo. Y sí, sabemos que a veces estos temas pueden sonar un poco etéreos, pero créannos, hay mucho para desempacar y reflexionar. Así que si disfrutan de las historias con un toque de misterio, romance y quizás un poco de destino, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en la profundidad de las almas gemelas y los reencuentros cósmicos, les pedimos un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encanta y a formar una comunidad cada vez más grande. Vamos a empezar este viaje juntos. A menudo cuando pensamos en el amor, lo vemos como algo que ocurre en el presente, una chispa que se enciende entre dos personas en un momento dado. Pero, ¿qué pasa si esa chispa es en realidad una brasa que ha estado ardiendo durante mucho, mucho tiempo? La idea del amor del pasado, o amor kármico, sugiere que algunas almas se conocen en vidas anteriores y sus conexiones se repiten, trayendo consigo lecciones, desafíos y por supuesto un profundo entendimiento mutuo. Imaginemos a Mert y Afra. Si este amor es del pasado, significa que quizás ya compartieron momentos, risas, lágrimas y promesas en otra época. Podría ser que se reconozcan de inmediato, incluso sin saber por qué. Hay una familiaridad instantánea, una sensación de ya te conozco, que va más allá de una simple atracción. Tal vez sus personalidades encajan de una manera que parece predestinada, como si hubieran estado esperando este reencuentro. Las dificultades que puedan enfrentar podrían ser oportunidades para sanar viejas heridas, para completar ciclos que quedaron inconclusos en vidas anteriores. Es como si el universo les estuviera dando otra oportunidad para hacerlo bien, para aprender y crecer juntos. Por otro lado, ¿qué significa que el amor sea del futuro? Esto nos lleva a una perspectiva más optimista y de potencial ilimitado. Si su amor es del futuro, podría significar que aunque se conozcan ahora, su conexión está destinada a crecer y transformarse de maneras increíbles. Es como una semilla que se planta hoy, pero que florecerá en todo su esplendor más adelante. Las dificultades actuales podrían ser las pruebas que los fortalecen, los cimientos sobre los cuales construirán un futuro sólido. Este tipo de amor habla de potencial, de la promesa de un crecimiento mutuo y de la construcción de algo hermoso y duradero juntos. Es la idea de que las experiencias actuales están moldeando la relación para un futuro brillante. La frase "la llama renace" es clave aquí. Nos sugiere que no es una llama nueva que se enciende, sino una que ya existía, que se había apagado momentáneamente, pero que ahora, por alguna razón, vuelve a cobrar vida. Esto podría interpretarse de ambas maneras. Si es un amor del pasado, la llama del reencuentro renace de las cenizas de lo que fue. Si es un amor del futuro, la llama potencial que existía en su ADN o en el tejido del universo, renace en el presente y se proyecta hacia adelante. Pensemos en las dinámicas comunes que podrían sugerir un amor del pasado o futuro. A veces las parejas sienten una atracción inexplicable y avasalladora desde el primer momento. Hay una química que parece casi mágica. Otros pueden encontrarse con obstáculos significativos al principio de su relación, luchas que paradójicamente los unen y los hacen más fuertes. La sensación de que estaban destinados a estar juntos, a pesar de todo, es una indicación poderosa. En el lado del futuro podría ser una relación que comienza de forma tranquila, pero que con el tiempo revela una profundidad y una conexión que sorprenden a ambos. Quizás al principio no ven el potencial completo, pero a medida que comparten más experiencias, su amor se intensifica y evoluciona. Los elementos del destino y la elección también juegan un papel crucial. Si bien la idea del destino puede sugerir que algunas conexiones están predeterminadas, también es importante recordar que las elecciones que hacemos en el presente dan forma a nuestro futuro. Incluso si hay un hilo kármico que los une desde el pasado, son sus acciones y decisiones en el presente las que determinarán cómo se manifiesta esa conexión. ¿Están dispuestos a trabajar en sus desafíos? ¿Están abiertos a aprender y crecer juntos?
La fascinación por estas ideas, por el amor del pasado o futuro, proviene de nuestra necesidad humana de encontrar significado en nuestras relaciones. Queremos creer que el amor es algo más que una simple coincidencia, que hay un propósito más grande detrás de las conexiones que formamos. Nos ayuda a justificar las pruebas que enfrentamos y a celebrar los momentos de alegría y profunda conexión. Ahora, ¿cómo podemos saber si el amor de Mert y Afra, o el amor en general, se inclina más hacia el pasado o hacia el futuro? La verdad es que a menudo es una combinación de ambas. El pasado puede darles un fundamento, una familiaridad y lecciones importantes. El futuro les ofrece el potencial de crecimiento, de evolución y de construir algo nuevo y duradero. Si vemos un amor que parece sanar viejas heridas, que tiene un sentido de urgencia y de reconocimiento mutuo, es posible que haya un fuerte componente de amor kármico, de un ciclo del pasado que se está cerrando. Si por otro lado vemos una relación que está construyendo activamente un futuro sólido, superando desafíos con una visión compartida, eso podría apuntar hacia un amor cuyo potencial se manifiesta y se desarrolla hacia el futuro. La llama que renace puede ser esa energía inagotable que impulsa a la pareja. Es la pasión, la conexión emocional, la atracción que incluso después de las dificultades, nunca se apaga por completo. Es la esperanza y la creencia de que pase lo que pase, su amor tiene la capacidad de resurgir más fuerte. En la vida real, las relaciones rara vez son blanco o negro. El amor es una compleja tapestría de experiencias pasadas, decisiones presentes y aspiraciones futuras. La historia de Mert y Afra, como la de cualquier pareja, probablemente involucre elementos de ambas perspectivas. Tal vez hubo un pasado que los preparó para este momento, y ahora están forjando activamente un futuro juntos. Es importante recordar que si bien estas ideas pueden ser fascinantes y ofrecer consuelo, no debemos dejar que limiten nuestras experiencias. Lo más importante en cualquier relación es la conexión actual, el respeto mutuo, la comunicación y el compromiso de crecer juntos. Si la conexión es real y el amor es verdadero, entonces la temporalidad, ya sea del pasado o del futuro, se convierte en un telón de fondo para la historia que están escribiendo juntos, aquí y ahora. La belleza de este concepto, Mert y Afra, amor del pasado o futuro. La llama renace, reside en su capacidad para invitarnos a reflexionar sobre la naturaleza del amor y sus orígenes. Nos anima a mirar más allá de lo superficial y a considerar las conexiones profundas que podemos tener con otras almas. Ya sea que sientan que su amor es un eco de vidas pasadas, una promesa de un futuro glorioso, o una maravillosa fusión de ambos, lo que realmente importa es la chispa que arde entre ustedes, la llama que se renueva con cada día que comparten. Así que, para resumir, hemos explorado la fascinante idea de si el amor puede tener raíces en el pasado, manifestándose como un reconocimiento kármico y la sanación de viejas heridas, o si está destinado a florecer en el futuro, una promesa de crecimiento y construcción conjunta. La frase «la llama renace» nos habla de una energía que, independientemente de su origen, tiene la capacidad de resurgir y fortalecerse. Al final del día, la naturaleza temporal de la conexión puede ser menos importante que la intensidad y la autenticidad del amor que existe en el presente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros explorar estas ideas. Nos encantaría saber sus pensamientos al respecto. ¿Creen en el amor kármico? ¿Han sentido alguna vez una conexión profunda que parecía venir de otro tiempo? ¿O quizás creen que el amor es puramente una creación del presente que mira hacia el futuro? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y discutir estas cuestiones con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles más vídeos interesantes y a construir esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.